Hola Laura, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, profe, sí, señor. Perfecto. Hola Lisette, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Qué estás Bien, comiendo? Que no me das. una gomita. Laurita, hola. Pues pucha, casi no puedo conectarme, casi no llego, pero bueno, ¿cómo van? Bien, profe. Muy bien. Hola Andrés, Profe, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? bien, un poco cansado, pero ya ahora sí en la zona, vamos a ver si no va a pasar nada. No me conecté porque se había ido la luz, imagínense, es que ha sido una semana compleja, pero bueno. Hola Laurita, apaga la cámara Andrés y vas escuchando ahí mientras llegas a casa. Hola, profe. Ok, Listo. Bien, Laurita, hágale pues entonces. Estábamos en qué parte íbamos. Profe, ya comparto. Muy bien. Profe, ¿será que ahorita más tarde te puedo preguntar sobre un banco? Claro que sí. Es Terminamos que, con la. Espera, terminamos con Laura Sánchez y hablamos de eso, ¿vale? vale, profe, gracias. Listo. Listo, profe, ¿ya lo ven? Sí, señora. Regálame un segundito, ya te digo cuándo arrancamos. Un segundo. Listo, dale. Bueno, profe, entonces quedamos en el pilar 2, que el pilar 2 es el proceso del examen supervisor. Entonces, la finalidad del proceso de supervisión de Basilea 2 también es exhortar a los bancos a que desarrollen y utilicen mejores técnicas de gestión de riesgo. El Sí. papel de los supervisores se orienta a evaluar la eficiencia con que los bancos cuantifican sus necesidades de capital e invertir cuando lo entiendan necesario. Entonces, el comité ha identificado 4 principios básicos del proceso de supervisión. Entonces, el primero es, los bancos deberán contar un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su capital. Este proceso deberá considerar al menos los siguientes aspectos. Mm, muy bien. Primero es vigilancia por parte del Consejo de Administración y la alta gerencia. Segundo, evaluación integral de capital y de los riesgos. Ay, perdón, ahí la ortografía. No te preocupes. Seguimiento e información. Y el otro es la revisión del control interno. Muy bien. El segundo es, los supervisores deberán examinar periódicamente el proceso utilizado por los bancos para determinar la suficiencia de capital, la calidad de la gestión y como parte de este proceso también deberán garantizar que estas condiciones se cumplan de manera continua. Muy bien. Mira lo que, mientras colocas el punto 3, mira lo que pasa naturalmente con el punto número 1. Vigilancia por parte del Consejo de Administración. Listo, eso está claro. Evaluación integral. Seguimiento de información, revisión y control interno. Permanentemente se está desarrollando esto por un tema de calidad y por lo que pueda venir sucediendo. ¿Ustedes conocen esas plataformas que se llaman Nequi, DaviPlata? Sí, señor. sí, señor. Perfecto. ¿Y eso será que le ha dado duro a los bancos? Seguramente sí, pero eso es de los bancos. ¿Listo? Encuentran maneras similares. ¿Para qué? Para que no se pierdan recursos que deberían estar permanentemente manejándose dentro del contexto financiero. Pues Nequi es de Bancolombia, creo que es lo que tengo entendido, y DaviPlata pues de Davivienda. ¿Listo? Tercero, los supervisores deberán
Laura. Deben tener expectativas de... ¿Sí me escucha? Sí, señora, un poquito cortado, pero sí. Laca. Hola. Voló. Hola, Julie. Hola, profe. Como 8 meses sin verla. Ah, sí, es que tengo una incapacidad, entonces por eso estoy en la casa. ¿Cómo estás? Bien, profe. Bien. Bueno, listo. Se voló Laurita. ¿Cierto? Sí, se voló. Démosle un par de minutos y nos vamos con el siguiente. Profe, una pregunta. Sí, señor. Hablando sobre el tema este de control de, por ejemplo, de estas aplicaciones como Plata y Nequi, esas aplicaciones no se prestan a veces para evaluación de 4 por mil. Por ejemplo, un independiente que tiene prefiere pagarles no desde la cuenta de él, sino les gira, pues les consignan un Plata o algo. No sirve como para evadir impuestos. Cabe la posibilidad de entendiendo el tipo de figura. Recuerda cuando hablamos de la legislación, ¿cierto? Va a llegar un momento donde vamos a empezar o se van a empezar a dar cuenta que está pasando eso. No sé qué tan certero pueda llegar a ser una certificación de NECI cuando usted le piden ingresos, ¿cierto? No sé cómo se pueda pedir. Con extractos bancarios, pero se pueden solicitar. Y probablemente exista una evasión con el tema de las plataformas. Andrés, no sé si le ha pasado y al resto, cuando uno va y retira de su cuenta de un banco, le cobran. Cuando la transaccionalidad, pues le cobrarían menos, pero tendríamos que entrar a analizar esa legislación, esa estructura, para ver cómo funciona. ¿Listo? Eso sería el tema. Podría preguntarle a un par de colegas que trabajan dentro del sector financiero a ver qué características hay al respecto de eso. Pero sí es una pregunta muy válida, entendiendo esa posible evasión y entendiendo que el 4 por mil es un impuesto que los bancos lo que hacen es recaudarlo para girárselo al Estado. ¿Vale? Ok, profe. Si es que Listo. precisamente hoy hablábamos con un cliente de eso, que es reacio al sistema bancario Sí, claro. por una quiebra que tuvo y los bancos lo trataron mal. Entonces, bueno, el hombre quedó ahí con su vaina. Entonces, él decía eso, lo que hace es comentar como de evasión de impuestos. Entonces, ¿cómo se controlaba eso? Sí, claro, Entonces, claro. Y de cierta manera, mire, les cuento una cosa. Lices, muéstrame a su hermanita. Sofía, asómate. No quiso. Cójala del pelo y pónganla en la cámara. Hola, cachete. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Lice. Andrés, cuando yo trabajaba en crédito y cartera de vivienda, un personaje le quedaban como 4 o 5 meses para terminar de pagar su inmueble. No, mentiras, como 8 meses. Ojo, para terminar de pagar su inmueble. O sea, ya llevaba 14 años y algo. Se quedó sin empleo, se armó toda una característica compleja, le propendí por ayudar de miles de maneras y faltando 2 cuotas no pudo más, entró a cobro jurídico. Un inmueble de mal contados como 5 o 6 mil millones de pesos y al final le remataron el inmueble. El tipo quedó claramente ofendido contra todo el sector financiero. Sí, que es la norma. Lo que pasa es que como la norma es una y la interpretación se maneja de miles de maneras, no debería ser o no es el deber ser, ¿cierto? Pero imagínense un banco colocando una legislación que se rige a la legislación bancaria que propone pues el gobierno con todo esto que nos están contando, con un poquitico de humanidad o de corazón.
no serviría. No estoy de acuerdo, ¿no? Pero como dice uno, ve, si se atrasa 4 meses, pero el tipo es buena gente, vamos a perdonarle los intereses. Eso no se puede. La gente ya se acostumbró, creo que Yuli nos decía en clases anteriores respecto a la ley 1233, creo que es, de la disminución o la exoneración de multas e infracciones de tránsito. Por eso ahora me encuentro, bueno, en todo este recorrido, hoy los estoy organizando desde Barranquilla. Como el contexto es que la gente ya se acostumbró a que vienen este tipo de novedades que se descuentan capital e intereses, entonces cuando sufren una infracción prefieren no pagar durante mucho tiempo esperando que el gobierno diga va a salir una amnistía para pagarlo. Esto es bueno para una reactivación económica, esto es bueno para sanear alguna cantidad de cosas, pero esto no es muy bueno porque malacostumbra a la gente a. Entonces ahí se empiezan a generar unas limitantes, ¿cierto? Estructurales, donde entonces esperemos a que no pago impuestos, esperemos a que el gobierno saque algo para que me salga más barato. ¿Listo? Eso es lo complejo de. Bueno, Laurita creo que se le fue la luz. Profe, que se le fue el internet. Ah, ok, voló el internet. Entonces, Lisette, ¿lo tuyo está listo? Sí, sí, señor. Dale, flaca, entonces. Dile a tu hermana que te ayude. Ajá, muy bien. Dice que Nata, su profesor es muy bravo. Yo no. Es un viejo desgraciado. Yo la escuché, usted le dijo eso. No, profe, no diga eso. De que se ríe, dígame en mi clase. Ujú. Bueno, chao. Bueno, profe, a Fabián y a mí nos correspondió Basilea 3. Muy bien. Entonces, espérame, lo corro porque no veo. ¿Y las gafas? No, no, no. Ah, ok. La cara de su merced. Bueno, entonces, ¿cómo surge Basilea 3? A causa de la crisis financiera internacional que se vivió entre los años 2007 y 2009 y los efectos que causó en la economía mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea firmó en diciembre del 2010 un conjunto de medidas para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo en los bancos. A estas medidas se les conoce como Basilea 3 y son promovidas por el G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera, CEF. Organismo internacional que ¿Qué tiene, es el G20? sí que lo tengo aquí abajito, es el Grupo de los 20. Es un foro internacional que tiene como finalidad la cooperación económica, financiera y política entre los países que lo integran. Perfecto, pero Y el entonces, CEF, económico y financiero. perfecto, pero antes de entender qué es el grupo o es el foro internacional, ese G20 se refiere a los países, a los 20 países más poderosos del planeta, ¿cierto? Que empiezan a integrar y a definir características o estructuras, ¿cierto? En materia económica, en materia política, en materia bancaria o financiera, ¿cierto? Entonces ahí se generan políticas de las cuales muchos países, si no es que son todos, se pegan o se acomodan referente a entender esto. Hay momentos, la economía estadounidense hace bastantes años, hace algunos años, tampoco tantos, llamaba al que fuera a darle un crédito, porque la gente no quería sacar créditos. La Reserva Federal, que es como el Banco de la República, genera unas estructuras naturales de subir o bajar las tasas. La Reserva Federal, perdón, ¿cierto? Propendió a colocar a tasa cero. O sea, a usted le prestaban 20 pesos y le cobraban 20 pesos sin intereses. Y la gente ya no quería sacar dinero porque la economía estaba realmente evolucionada, ¿cierto? ¿A qué me refiero en evolucionada? Casi estábamos en el pleno empleo. Todo estaba funcionando de una manera importante y entendiendo, y eso pasó en una parte del gobierno de Donald Trump. Y uno decía, pero el tipo está loco. Lo que pasa es que va a sonar feo lo que digo, pero él sí se preocupaba por sus nacionales y odiaba todo lo que no fuera el gringo. Él tenía una idea muy extraña como de los arios, los de sangre azul. El resto no sirve.
entendiendo que su esposa es de otro país, entendiendo que Estados Unidos se creó con migrantes, eso no lo ven, ¿cierto? Pero sería una respuesta importante. Laura no, Lisette, Flaca, tú eres la presidente, ¿sí? De una empresa que se llama Colombia. Sí, Alejandro y Pepe se quedan sin trabajo, ¿cierto? ¿Tú sacarías del país extranjeros para darle trabajo a Alejandro y Pepe, que son colombianos? Sí. Bien, ¿y Laura Vázquez qué haría? Profe, pues depende de qué tanto me afecte o de qué tanto afecte el desarrollo del país. Pero te lo estoy Porque algunos colocando, extranjeros, pero mira que te lo estoy colocando en la única versión que puede. Alejandro y Pepe, que son colombianos, no tienen empleo y hay unos extranjeros que sí tienen empleo. ¿Tú los sacarías para darme el empleo y dárselo a Pepe? profe, ¿solo son dos? Es el ejemplo, Flaca. 2.200.000. Es como un contexto. Pues sin fundamentos ni nada. Mm, como que no. Bueno, Es muy que sin bien. fundamentos pues ya difícil. Bueno, muy bien. Julie, Sí, profe, claro. muy bien. Andrés. Pues a ver, profe, yo creo que miraría el historial primero, ¿no? Sí. ¿Historial de quién? ¿El mío? Ya le mando la hoja de vida, Andrés. Fabián, Sí, profe, también daría prioridad. perfecto. Tiene un Es, un historial importante, o sea, bueno, les conservaré el trabajo, si no, pues se lo doy a Pepe y a la ya, otra persona y a colombiana. mí, y a mí, gracias. Eso. Miren una característica, como política presidencial y como estructura hay que darle la viabilidad y la tranquilidad como Estado social de derecho, ¿sí? A los colombianos. Entonces, una premisa de este Donald Trump al comienzo de su mandato, él empezó a deportar cualquier tipo de persona, sacó 250.000 colombianos, sacó como 300.000 venezolanos, empezó a sacar gente ¿para qué? Para mejorar el indicador de empleo o disminuir el indicador de desempleo en su país. Yo claramente sacaría a las personas, ojo pues que es una medida a priori, simplemente es una respuesta, yo sacaría a todos los extranjeros de Colombia para darle trabajo a los nacionales, a los colombianos, ¿cierto? Como una medida de choque. El tema es, eso no se puede hacer de buenas a primeras, como decía muy coherentemente Laura Vázquez y como nos dice Andrés. Eso hay que analizarlo. ¿Listo? Porque si el venezolano, el haitiano, el mexicano, el peruano está en Colombia, está de manera legal y está pagando impuestos, no importa el país o la procedencia que sea, porque me está generando riqueza o me está generando crecimiento económico. Y eso es importante. Si es ilegal, lo sacaría para generar opciones. ¿Cuál es el problema? Que tenemos casi a 2 millones de colombianos sin empleo y tenemos una población flotante de extranjeros, no solo de Venezuela, sino extranjeros, también ávidos de empleo y la economía colombiana no está dando para eso. Entonces ahí genera como unos aspectos ahí relevantes. ¿Listo? Flaca, muy bien, sigue. Entonces, ¿qué es Basilea III? Basilea III es el tercero de los acuerdos de Basilea. Pretende fortalecer la regulación, supervisión y la gestión de los riesgos en el sector bancario. Las directrices de Basilea III fueron publicadas en diciembre de 2010. La forma en que Basilea III pretende mejorar es con la finalidad de afrontar con eficiencia y solvencia situaciones originadas por tensiones financieras y económicas, mejorando las buenas prácticas en la gestión de riesgos, así como la transparencia en los estados financieros de los bancos. Muy bien. ¿Sigo? Sí, por favor, continúa. Bueno, entonces, ¿qué dice Basilea III? En general, Basilea III busca que las entidades bancarias tengan fondos suficientes para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de perturbación económica y financiera,
para así poder tener una mayor estabilidad mundial. Por eso, entre otras, exige tener, primero, más capital y de mayor calidad. Con esto se espera que los bancos tengan la solvencia que necesitan para enfrentar los riesgos que asumen. Segundo, Para un segundo ahí, Flaca. Hace unos días, bueno, hace varios días en plena pandemia, nuestra empresa requería algo de dinero en efectivo. No sé, 20 y algo de millones de pesos. Fuimos al banco y nos dijeron que por pandemia no tenían efectivo, que hiciéramos transacciones electrónicas. Necesitábamos era el efectivo. Fuimos como un lunes y nos decían que tenían el dinero para el jueves. ¿Listo? Termina siendo muy costoso el manejo del efectivo. Todo debería tener una transaccionalidad electrónica. Pero el dinero es, yo soy el propietario del dinero, ¿sí? Porque yo fui el que puse la cuenta. Yo me refiero a empresa. Bajo esa estructura hay que identificar. Uno entra un poco en pánico cuando uno va a sacar sus recursos. Esto pasó en Argentina, esto pasó en Venezuela, esto pasó en Brasil. Cuando usted va a sacar su dinero y le empiezan a colocar restricciones, pero si el dinero es suyo. ¿Listo? Entonces ahí empiezan a entrar como en conflicto unas cosas. Obviamente lo que pasó ese día es simplemente porque el carro, la Brinks, que es la transportadora de valores, pues no tenía suficiente flujo de dinero y habían llegado muchas empresas a retirar efectivo casualmente ese día. Lo entendimos y se pudo manejar. Pero cuando usted va a sacar, pasó muchas veces en Venezuela, que usted va a sacar y le permiten solo sacar 100. Usted con 100 pues no tiene la libertad o la seguridad de tener tranquilidad con su dinero. ¿Listo? Entonces, eso es importante cuando hablamos de más capital y de mayor calidad. ¿Listo? Hay que tener como esa regulación natural. Con esto se espera que los bancos tengan la solvencia que necesitan para enfrentar esos riesgos que asumen. Muy bien, Flaca, continúo. segundo, un colchón de conservación de capital. Es decir, las entidades deben contar con recursos y reservas de manera constante, tanto en ciclos de crecimiento económico como en situaciones adversas o de recesión. Muy bien. ¿Sigo, profe? Por favor, Flaca. Tercero, un colchón contracíclico del capital, requiriendo más capital en los casos de crecimiento excesivo del crédito para evitar la formación de burbujas. ¿Qué se entiende por burbujas, profe? ¿Me estás preguntando? Sí, 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 señor. muy bien. Financieramente hablando, creo que esto lo habíamos manejado en sesiones anteriores o en clases anteriores. Una burbuja es algo hipotético que ocurre dentro de un mercado económico o un mercado financiero. Caso Lehman Brothers, investiguen un poquitico el caso en referente a eso. Caso burbuja hipotecaria en los Estados Unidos y burbuja hipotecaria en Colombia. Voy a dar un ejemplo natural referente a eso. Resulta que esto es un ejemplo. Hay una LICET de otro país, ¿cierto? Que hace cosas fraudulentas. Reitero, es una LICET de otro país, no es nuestra loca que tenemos aquí en clase. Y ella hace cosas ilegales y tiene una, tú me dijiste que es Chapinero Alto donde vive, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ella tiene una casa y con todo ese contexto de contrabando, narcotráfico y tal, ella le mete cosas en oro, mármol, y hace que se valorice la casa de una manera extraña. El normal de la vivienda en ese momento está en 2 millones de pesos, pero la casa de Lisette vale 10 por todo lo que colocó. Si los vecinos, que son los que tengo aquí en la foto, que son Julie y Alejandro, ¿cierto? Se dan cuenta, Julie va a vender su casa y la venden 2 millones de pesos. Alejandro va a vender su casa y más o menos la venden 1.950.000. Pero tan pronto Julie y Alejandro se dan cuenta que Lisette está vendiendo su casa en 5 millones y va alguien y se la compra, o sea, un amigo de Lisette de los que hacen esos tipos de movimientos, pues Julie no es boba y Alejandro no es bobo y inmediatamente ¿qué hacen? La casa de Julie ya no vale 2, sino vale 4.5, porque la del vecino, que es la misma fachada, vale más. ¿Eso cómo se llama? Especulación. ¿Eso cómo se conoce? Como burbuja, porque estamos inflando los valores de. ¿Listo? ¿Cuál es la función de un banco? Captar y colocar recursos.
En el momento, voy a colocar ahora el otro escenario de esa burbuja. Cuando existía el UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, más unos puntos que hoy se maneja como VR o como cuota fija en pesos, que eso ya lo hemos visto reiteradamente en las clases cuando hablamos de los créditos de Andrés, empezó a haber un inconveniente. Resulta que el valor del crédito empezó a crecer de tal manera, ¿cierto?, que llegaba un momento en que el saldo del crédito era mucho más alto que el valor comercial del inmueble. Me explico. Voy a tomar de nuevo ejemplo a Julie. Julie sacó un crédito hipotecario para comprar su casa. Resulta que el valor comercial del inmueble de Julie es de 2 millones de pesos, pero cuando miramos el saldo del crédito de Julie, ella debe 3 millones 500 y todavía le faltan un poco, ¿no?, de años por pagar. ¿Qué dijo la gente en ese momento? Hay un término que se llama dación en pago. Cuando efectivamente yo ya no puedo pagar más y para evitar que me lleguen los cobros jurídicos y la cantidad de cosas extrañas, yo le hago un documento al banco. Señores banco, Lisset Avendaño, por motivos laborales no puedo seguir pagando la obligación, me quebré, no puedo hacer absolutamente nada. Mi única opción es le devuelvo el apartamento o el inmueble que compré con ustedes. No espero que me den un peso, solo cojan esa vaina. Suerte, quiero que me cancelen el crédito. ¿Listo? El banco recibe el inmueble. Ojo lo complicado y ojo a la burbuja. El valor comercial del inmueble es de 2 millones de pesos, pero el banco recibe un inmueble cuando la deuda está en 3 millones 500. ¿Dónde se genera la burbuja? Que el banco recibe eso por 3 millones 500, pero el banco no vende ladrillos, ni cemento, ni casas. El banco lo que vende es captación y colocación de dinero. Entonces, si a Julie le pasó, ella prefiere decir, hey, yo estoy pagando una cuota muy alta, más bien cojo la mitad de esa cuota, me voy a vivir en arriendo y hago otra cosa. Entonces, Laura Vázquez se da cuenta, Laura Sánchez se da cuenta, Andrés se da cuenta, Alejandro se da cuenta y empiezan a hacer lo mismo. Los bancos empiezan a llenar de inmuebles, meten en sus contabilidades valores que no son, porque yo no puedo meter, yo sí, metí una deuda de 3.500, pero la casa vale 2 millones de pesos. Ese millón y pico terminó inflando los estados de resultados y eso generó esa burbuja que nos aparece ahí como colchón contracíclico de capital. ¿Vale, Lisset? ¿Es claro? Si no me preguntas. Sí, sí, sí. ¿Listo? Muy bien. Sí, sí, señor. Coloqué los dos escenarios, ¿no? De posibilidades de burbuja y de burbuja. Muy bien. Sí, sí, señor. Cuarto, medidas efectivas para evitar el riesgo sistémico o de contagio. De esta forma, Basilea III es una regulación mucho más exigente con respecto a lo dispuesto por Basilea I, que fue firmado en 1988 y que estableció los principios en los que debe fundamentarse la banca. Y Basilea II, firmado en 2004 y que, por ejemplo, permitió a las entidades bancarias aplicar calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos. Dale, Fabián. Ya voy, que estoy en el celular. No voy a mirar la cámara, pero mira el computador. ¿Listo? Adicional a estos puntos claves de Basilea 3, el acuerdo determina, primero, la introducción de un nuevo ratio de apalancamiento para complementar el ratio de solvencia y de esta forma poder detener el gran endeudamiento en el sistema financiero. Segundo, la creación de un nuevo estándar de liquidez. Cuando hablamos de ratio, ¿hablamos de qué? Como de la capacidad. De la tasa, eso lo habíamos hablado en la clase, a la clase anterior no me refiero a esta, sino a la anterior materia, ¿cierto? Miremos qué es lo que tiene como estructura lo que aparece en internet para colocarlo en nuestros términos, ¿cierto? Esa sería como la tasa de apalancamiento, ¿cierto? Entonces, introducir una tasa de apalancamiento. Apalancamiento se refiere a... Fabián, Señor, ¿a qué se refiere el apalancamiento? como a tener algo fijo. Apalancamiento es conseguir dinero. Perdón un segundo, gordita, ¿me regalas agua, por favor? Regálenme un segundo.
Listo, entonces cuando hablamos de ese apalancamiento es cómo conseguir dinero, ¿cierto? Para conseguir esa solvencia y de esa forma poder detener el gran endeudamiento del sistema financiero. Hay muchos bancos, ¿cierto? Que cuando las tasas de interés a nivel internacional son bajas, y eso lo hizo la vivienda en algún momento, y en ese momento era legal, ¿cierto? Tomó préstamos en el exterior a tasas muy bajas y tomó ese dinero y lo empezó a prestar en Colombia a tasas más altas y le generaba rentabilidad. Hasta que el Banco de la República se dio cuenta y empezó a colocarle trabas. Hey, si ustedes van a pedir un préstamo en el exterior, me deben pedir permiso. ¿Listo? Para entender esa figura. Continúa, viejo. Profe, ¿y por qué deben pedir permiso? Porque quedan endeudado el banco o Colombia si ellos no pagan. Perfecto, por lo mismo que les decía anteriormente, cualquier entidad, ¿cierto? Financiera o no financiera, empresa o persona natural que vaya a solicitar un crédito en el exterior debe solicitar o debe tener una autorización del Banco de la República o del Gobierno Nacional. Porque en el evento en que una empresa o un banco se quiebre, el país o el gobierno, perdón, ¿sí? Termina siendo el codeudor de ese tipo de créditos. Entonces el gobierno terminó o pagando una serie de créditos que no había solicitado, ¿cierto? O terminó mirando cómo protegía a unas empresas que no conocía para que pagaran sus deudas en el exterior. ¿Listo? Entonces, por ese concepto que toca empezar a decir, hey, ¿el gobierno qué hace? También hace un preanálisis. Bueno, Julie, tú estás pidiendo 5 millones de dólares y tu empresa vende pan y tú no eres Bimbo, tú no eres Comapan, tú eres la panadería de la flaca, se llama, y ella vende, no sé, 20,000 pesos diarios para sopesar un crédito de esa magnitud. Entonces, como gobierno colombiano, digo, yo no lo avalo. Y ahí hay como una tranquilidad, una facilidad. Gracias, Juanita. Esa sería como la opción. ¿Listo? Muy bien, Fabián, sigue. Continúo nuevamente la introducción de un nuevo ratio de apalancamiento para complementar el ratio de solvencia y de esta forma poder detener el gran endeudamiento en el sistema financiero. Segunda, la creación de un nuevo estándar de liquidez es a partir de dos nuevos ratios, uno de cobertura de liquidez a corto plazo y otro de liquidez estructural a largo plazo. De esta forma, Para un segundo ahí. Cobertura de liquidez a corto plazo, menos de un año. Liquidez estructural, generar mayor valor, ¿cierto? Que me genera una estructura más importante. La liquidez a corto plazo me genera una opción rápida, una respuesta rápida. Cuando se habla de largo plazo se le agrega la palabra estructural que me va a generar valor, ¿cierto? A las decisiones que se estén tomando. ¿Listo? Sigue. De esta forma, los bancos pueden asegurar tener liquidez suficiente para hacer frente a las situaciones desfavorables. Tercero, medidas adicionales de control. Respecto a la gestión de riesgos, el gobierno corporativo, la valoración de instrumentos financieros, entre otros. En resumen, Basilea 3 nace con el objetivo de proporcionar las medidas y herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones económicas y financieras y conseguir así una mayor estabilidad financiera mundial. Perfecto. Todo esto lleva a que se vayan copiando modelos. Entonces, si el modelo financiero falla en el país desarrollado, muy seguramente eso se va a replicar en los demás países o en todo el tema mundial. Entendiendo la globalización, siempre que hay un inconveniente entre Estados Unidos y China, que son las potencias que mueven la mayor cantidad de recursos, ¿sí? Llamémoslo potencia por comercialización de productos, por transferencias de dinero, claramente se va a ver afectado todo el resto de países. Uno puede preguntarse, pero si en Grecia hay problemas, a Colombia, ¿qué le interesa? ¿Cierto? Nosotros no tenemos mucho comercio con Grecia o casi no tenemos. Y resulta que si Grecia, aunque ese problema económico, con una muy buena política económica, que ya Andrés nos va a hablar de eso, del gobierno griego y una cantidad de paros y cosas, logró salir de ese inconveniente. Resulta que si Grecia le va mal, pues uno de los principales socios comerciales de Grecia, ¿quién era? Alemania, Francia y España. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos
Unión Europea casi metida de cabeza con los más poderosos metidos ahí. Si Grecia no le paga a España, se quiebra. Y España es un país que es muy frágil, ¿sí? Económicamente hablando, es uno de los países frágiles dentro del entorno europeo, pero resulta que España es un socio comercial de Colombia. Si Grecia no le paga a España, España entra en pánico y puede llegar a tener inconvenientes económicos. Por consiguiente, Colombia se va afectado porque cesan los pagos de España hacia nosotros. Francia y Alemania son países pues más poderosos, ¿cierto? Donde genera, allá quedó la luz prendida, donde genera impactos dentro de la economía colombiana. ¿Listo? Sigue, viejo, muy bien. Seguimos con el tema de reformas post-crisis de Basilea III. Sí. En diciembre del 2017 fueron aprobadas por parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea algunas reformas al marco de Basilea III para responder a las deficiencias identificadas por la crisis financiera mundial y sentar las bases reguladoras de un sistema bancario resiliente que sustente a la real. Cuando hablamos de resiliencia, ¿nos referimos a qué? ¿Resiliente? Sí, señor. Residente no, ese está peleando con J Balvin. Resiliente. Capacidad, ¿no? Bueno, sí, podemos analizarlo como capacidad, como soporte de soportar el embate de un contexto económico, de una tasa de interés. Entonces, ese sopesar eso hace que sea fuerte, o sea, se vuelva robusto el escenario financiero. Muy bien. Pero creo que apunto eso para el diccionario. De acuerdo con el comité, estas reformas tienen como objetivo principal restablecer la credibilidad del cálculo de los activos ponderados por el riesgo RWA. Acuérdese lo que hemos hablado, Fabián y muchachos. Si van a colocar temas ahí que no entienden o no los ponen o investigan qué es. Para esos temas son complejos, ¿no? Pues ¿Cómo? Normalmente, como se está hablando de un tema financiero, se asimila más o menos por riesgos, ¿no? Debe ser algún riesgo. Lo que pasa es que no, yo imagino también que sí, pero no especulemos, sino usted me dice, y el RWA es el riesgo que corresponde a los coeficientes de un capital bancario, y queda clarísimo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo, muy bien. Ya lo apunto aquí al diccionario. Esos coeficientes son muy similares a los indicadores que bueno, es muy similar, no, son unos indicadores, ¿cierto? Que nos van a decir esa realidad. El capital bancario, de cuántos, que por cada 100 pesos tengo tanto para pagar, tengo tanto para ahorrar, tengo tanto de, ¿se acuerdan que el activo sobre el pasivo? Entonces, prueba ácida, prueba de liquidez, todo ese tipo de razones financieras son muy cercanas a estos coeficientes. Muy bien, mijo, sigue. Continúo entonces para mejorar la comparabilidad de los coeficientes del capital bancario. Por eso, teniendo en cuenta que los activos ponderados por riesgo son una estimatización del riesgo que determina el nivel mínimo de capital regulador que un banco debe mantener para poder hacer frente a pérdidas inesperadas. Las reformas de Basilea III, en términos generales, consisten en, primera, mejorar la solidez y sensibilidad al riesgo de todos los estándares para el riesgo de crédito, riesgo de ajuste de valoración del crédito y riesgo operacional. Segundo, restringir el uso de los métodos basados en modelos internos al introducir límites sobre algunos de los parámetros utilizados para calcular los requerimientos de capital en el método basado en calificaciones internas para el riesgo del crédito y eliminar el uso de métodos basados en modelos internos para el riesgo CBA y el riesgo operacional. Perdón. Tercero, introducir un colchón del coeficiente de apalancamiento para limitar en mayor medida el apalancamiento en los bancos de importancia sistemática mundial. Cuarto, sustituir... Espera un segundo. Introducir un colchón del coeficiente de apalancamiento para limitar en mayor medida el apalancamiento de los bancos de importancia sistémica mundial. Hay una posibilidad donde hay